Entonces, como no tienen un algo que se supone que tiene que saber en el salón de clases, lo que vamos a hacer de forma salomónico, durante la clase pública, hago la primera parte que son 20 o 30 minutos de ejercicios, y luego ustedes tienen el resto del día para presentarlo vía aula virtual. Pueden terminarlo aquí porque investigáis en el estudio, no tienen máquinas, o hacen en su casa. Así que es lo que vamos a hacer durante el ciclo. No funcionan máquinas, sin máquinas no podemos hacer mucho. Entonces vamos a arrancar con la primera clase de práctica que en este caso corresponde a importancia de los controles y registro. Vamos a ver lo que son los registros productivos y los registros genealógicos. Empezamos con los registros genealógicos. En el caso del registro genealógico, su nombre lo dice, nos permite registrar la genealogía de una población. La idea es siempre que de una población sepamos quiénes son parientes de quién. Es lo que nosotros estudiamos en la población. Y hemos visto en la tarea que eso nos ayuda a hacer después la afiliación y con una hacer la evaluación. Ahí radica toda su importancia. El mejoramiento genético siempre nos va a interesar y va a ser vital contar con registros productivos y genealógicos. Sin esa información no se puede hacer mejoramiento genético, es imposible. Necesitamos data, necesitamos valores de registro de rendimiento de cada uno de los individuos, empezando por su registro genealógico. Hace muchos años que se creó este registro genealógico y entonces empezó en la raza Holstein. En la década del 50 se creó el handbook de la raza Holstein en el Perú, al mismo tiempo que en el caso de Estados Unidos. La Asociación Holstein de Perú es primita de la de Estados Unidos, casi al mismo tiempo se crearon. Y a partir de la década del 50 es que se comenzó a desarrollar carnes de mejora genética. Antes del 50 no había nada de mejora genética. Se definían razas y todo lo demás, pero a partir de la década del 50, con el establecimiento ya del registro genealógico, comenzó a establecerse la evaluación de los animales mediante mejora genética. Eso es lo que se logró ya en la década del 50. Ahora, en la Asociación Holstein se registra ganado Holstein. Acá en el Perú tenemos Asociación Holstein, Asociación Brown Swiss, el Kennel Club peruano para perros, la Asociación de Caballo peruano de paso, la Asociación Cimenta Fleckville y también los de caballo de carreras en el Perú. De eso tenemos asociaciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo un cerdito, tengo un cuy o tengo un ovino en la que yo quiero establecer su registro genealógico, pero no hay una asociación? Para eso se creó el registro genealógico zootecnico del Perú. En la década del 80, me parece, se creó este registro en el que tú puedes llevar tus animales a registrar en caso que no haya una asociación. Acá sí, tú puedes recurrir al registro genealógico zootécnico para poder registrar los animales de los cuales no haya una asociación. Entonces recuerden, para registrar genealógicamente a un animal lo hace la asociación de la especie, o de la raza mejor dicho, o el registro genealógico zootécnico del Perú. Esas dos son las que pueden hacer el registro genealógico de las poblaciones. Profesor, pero yo conozco quién es el papá y la mamá de mis animales por muchos años. ¿Yo puedo hacer mi propio registro? Claro que sí. Tú puedes armar un registro, pero no va a ser oficial. Porque puedes tener toda la buena fe del mundo, pero de repente, como yo te puedo creer que realmente lo que me muestras es real. No, para eso tiene que haber una entidad. ¿O acaso usted saca su propio DNI? No, no es cierto, hay una entidad que saca el DNI, o sea, les da un número ya. Igual pasa con el registro genealógico, es una entidad aparte que te da esa codificación de animal registrado. Este era un registro genealógico de la raza bronce, como se dan cuenta, tiene información muy elemental, claro, es antiguo, ya no se hace. Ahora se hace todo de forma más moderna, inclusive por internet. Pero lo que pasa originalmente, lo que nos interesa acá es que tenga su número de registro, el nombre del animal, que en este caso es la vaca, papá, mamá y criador. Es lo más importante. Siempre en un registro, por lo menos, tiene que haber el nombre del individuo, con su código, quién es el papá y quién es la mamá. Eso sucede, por ejemplo, cuando sacan su papel de nacimiento, aparece papá y mamá. Y en su DNI, de forma indirecta, aparece apellido paterno y apellido materno, ¿no? Si directamente sabemos quién es el papá y quién es la mamá.
¿Quiénes manejan el registro genealógico? Ahí están las asociaciones y el registro genealógico zootecnico del Perú. Actualmente tenemos la Holstein, la Bron Swiss, caballo peruano de paso, caballo de carrera, el Kennel Club, y también tenemos la asociación Simmental-Fleck, que es otra raza de vacuno doble propósito. Este es un ejemplo de lo que tiene una asociación. Tiene un reglamento, ¿no? Tiene que haber un reglamento de cómo se va a registrar los animales y qué condiciones debe cumplir para que esté registrado. ¿Cómo sé que realmente es de la raza? Pues debe cumplir con ciertas características raciales. Ese acá es en la raza Bron Swiss. Acá dice todo lo que debe tener: disposición general, inscripción, refresco, disposición, tarifa, sanción. Tarifa, profesor, claro que sí, hay que pagar por cada animal que vamos a registrar. Creo que la Bron Swiss cobra 25 soles por cada animal, me parece. O sea, es una vez por toda su vida, no es que voy a pagar cada rato. Animal nacido, animal que vamos a registrar y se paga su tarifa. Y así como se paga una inscripción, también se paga penalidades. ¿En qué momento entran las penalidades? Yo, siempre que tengo animal registrado, tengo que registrar también las inseminaciones, los de padres, los nacimientos y las muertes. Si se murió, tengo que registrar que se murió. Si no hago eso, hay una penalidad, hay una sanción. Entonces, esto es un resumen de lo que ocurre con la asociación Bron Swiss. Ese acá es otro ejemplo, es un resumen también de lo que dice el caballo peruano de paso. Acá es más específico, no pongo todo porque son miles de ojos, no voy a poner todo eso. Pero acá te dice también cómo tiene que ser registrado y qué es lo que debe tener en cuenta para que sea registrado como caballo peruano de paso. Por ejemplo, me dice que la cabeza, ¿cómo tiene que ser el caballo peruano de paso? De construcción predominantemente subconvexa, con tendencia rectilínea en su región frontonasal, además de elegante, inclusive descarnada, debido a revelar su sexo en sus características generales. No sé qué significa todo eso, pero hay especialistas que ven exactamente todo eso, que cumplen una medida, un rango, todo eso lo ve el especialista que va a registrar a los animales. Acá tenemos el Kennel Club peruano. Obviamente no voy a mencionar todo esto, pero también ustedes pueden entrar a su página y ver todos sus reglamentos del Kennel Club peruano, el Kennel Club británico. Este es el caballo del paso fino colombiano, que también tiene Fedequinas, que es su asociación, en donde pueden ver qué es lo que considera para lo que es el registro genealógico. En el registro genealógico tenemos dos tipos de libros. Tenemos el libro abierto y el libro cerrado. ¿Cuál es la diferencia? El libro cerrado lo que hace es registrar solamente animales cuyos propietarios estén asociados. O sea, yo quiero registrar a mi animalito, ok. Yo quiero registrar a mi vaca Bron Swiss, yo debo, por ejemplo, quiero registrar a mi vaca Jersey. Entonces, para poder registrar a mi vaca Jersey, tengo que estar yo asociado a la asociación Jersey. Ese es el libro cerrado. Muy pocos hacen el trabajo del libro cerrado. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo. La mayoría trabaja libro abierto. ¿Qué cosa significa libro abierto? Que yo puedo registrar a mi animal sin necesidad de que yo esté asociado. Por ejemplo, eso hace la Bron Swiss, maneja libro abierto. Yo puedo tener mi vaca Bron Swiss, le digo a la asociación, ¿sabe qué? Necesito registrar genealógicamente a mis animales. Y ellos van y lo pueden hacer sin ningún problema. Esa es la diferencia entre el libro abierto y el libro cerrado. El registro genealógico zootecnico, por su naturaleza, es un libro abierto. ¿Y cuál es el objetivo? Establecer filiación exacta, garantizar la pureza racial, o sea que realmente se lleva que es de la raza, y concluir el mejoramiento genético de la raza. Ahora, ¿cómo se hace el registro genealógico? Acá en su diapositiva van a tener el ejemplo del libro abierto, que también lo tiene la Bron Swiss, sobre cómo se hace el registro genealógico. Tiene una serie de etapas, pero más vamos a verlo con un pequeño esquema fácil de entender. El registro genealógico tiene diferentes etapas. Empieza por el libro de identificación. Ahí arranca todo. Para poder registrar un animal, digamos, Bron Swiss, que es el ejemplo que vamos a utilizar, tengo que probablemente que sea una vaca Bron Swiss. Y lo primero que se va a hacer es entrar a conceptos como la cartilla o libro I. La persona que va a hacer esa identificación, que realmente verifique que la vaca sea de la raza,
va a ir y buscar su cuaderno de control de producción lechera, va a ir por 5 vacas por lo menos, porque la asociación pide eso, porque no hay por solamente una, hacer todo un viaje por una sola vaca. Y buscar cuánto está produciendo por día. Obviamente hay una tabla en donde ven cuánto producen por cada piso altitudinal. Si están en un lugar más alto, pues no le pide tanto, ¿no? Hay un mínimo que debe cumplir como registro de producción. Entonces, lo que va a hacer el especialista es ir al rebaño y al establo, verifica la vaca que parezca Brown Swiss, pero no solamente que parezca, sino también que produzca como Brown Swiss. Muy bien, entonces si es así, la vaca entra a la primera etapa, que es el libro de identificación, el libro I, del libro abierto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una vaquita acá en la científica. A ver, diga el nombre de una vaquita. ¿Cualquier nombre? Lola, siempre pongo el nombre de Lola. Mira, Lola. Vamos a poner la vaca Lola. La vaca Lola tiene este propietario Universidad Científica del Sur. Ya está. Este es el propietario de la vaca Lola. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el especialista? Va a ir a la científica, va a ver a Lola, ve que parece Brown Swiss, ve que produce como Brown Swiss. Ah, ya, perfecto. Entonces, como Lola se ve y produce como Brown Swiss, Lola entra al libro I. Ahí está, entra al libro I, porque cumple como mínimo estándar para que entre al libro I. Ese es Lola. Pero Lola se queda en el libro I, Lola no avanza más, ahí se queda. No va a avanzar más Lola. ¿Quién es el que avanza? Su hija. Su hija de Lola. Ella es la que va a avanzar. Entonces, Lola se queda en el libro I. Ya definí que pertenece a la raza Brown Swiss, que pues como Brown Swiss, pero tengo que continuar el proceso con las hijas de Lola. Y como va a tener hijas, lo que tengo que hacer es inseminarla con un toro. Un toro puro de pedigree. Tiene que ser puro de pedigree, tenga su registro genealógico, no cualquier toro. Un toro, sí, de pedigree, está registrado. Según las páginas de semen de un toro registrado. Y si vinimos a Lola con un toro, a ver, diga el número de un toro. ¿Por qué el nombre de un toro? Macho. ¿Ah? Juan, ya, el toro Juan. Ya, vamos a colocar al toro Juan. Listo. Juan, utilizamos el semen para inseminar a Lola y nos va a dar una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? No me pongan Lolita. ¿Nombre de una ternera? ¿Qué? Gertrudis, ya, Gertrudis. Nace la ternera Gertrudis. Pobrecita. Ahí está, nace Gertrudis. ¿Quién es el propietario de Gertrudis? La Universidad Científica de Santiago. Universidad Científica del Sur, que es el propietario. ¿Y quién es el papá de Gertrudis? Juan. Entonces, ahora miren cómo es el nombre. En la cartilla ahí decía Ufesur Lola. Ahora en la cartilla que continúa dice Ufesur Juan Gertrudis. Acá colocamos al papá. Entonces, como nació de Lola, que está en el libro I, y el papá es un toro registrado puro de pedigree, Gertrudis entra al libro que se conoce como el libro A. Pero acá hay un detalle. Tenemos que meter a Gertrudis en el libro A provisional. ¿Por qué decir el libro A provisional? Porque Gertrudis cuando nace ya produce leche. No, no es cierto. Recién va a producir leche cuando tenga su cría Gertrudis. Y eso va a pasar tiempo. ¿Y qué pasa si de repente Gertrudis cuando produce leche no produce leche como Brown Swiss, no cumple con el mínimo? No puede avanzar. Entonces, primero se le coloca en el libro A provisional. Y cuando sea adulta y veo que ahora produce leche, como debe ser una Brown Swiss, ahí recién entra al libro A definitivo y continúa el proceso. ¿Qué pasa si se queda en el libro A provisional? Pues la hija de Gertrudis continuará con el A provisional, no va a avanzar más. Tiene que pasar del provisional al definitivo, ella misma. Es decir, que verifiquemos que cumple con el estándar de producción de leche de una vaca Brown Swiss, como pide la asociación. Muy bien, entonces imaginemos que Gertrudis sí realmente va a producir leche como
una vaca Born Swiss, y está en el libro A definitivo. Para eso, para la producción de leche que va a tener, lo que hice fue inseminar Gertrudis con un toro. Nombre de un toro de pedigree, burro de pedigree. Nombre de un toro. ¿Ah? Thanos, ya, el toro Thanos. Así se escribe, ¿no? Thanos. A ver, no importa. Thanos la inseminé con Gertrudis. Y van a hacer una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? ¿Nombre de la ternera? Jacinta. ¿Qué? Jacinta. Jacinta. Jacinta, ya, Jacinta. La ternera Jacinta. Nace Jacinta, listo, nace Jacinta. ¿Quién es el propietario de Jacinta? La Universidad Científica del Sur. ¿Quién es el papá de Jacinta? Thanos. ¿Quién es el abuelo materno de Jacinta? Juan. Ahí está el nombre completo. Como ya Jacinta nació de una vaca que es del libro A definitivo, porque ya hemos visto que cumple con el mínimo de bronce, entonces Jacinta de frente ya entra al registro genealógico, o sea que ya significa que es de pedigree. De aquí en adelante, todas las hijas de Jacinta o hijos que vayan a nacer son netamente de pedigree. Ya no hay, por si acaso ya no se agrega más nombres, no es que ahora son 5, 6, 10 nombres, no, se queden 4. Cuando ustedes tengan un toro o una vaca de pedigree, siempre va a tener todo ese nombre. El primero, ¿qué cosa es? Propietario. El segundo, el nombre del papá. El tercero es el abuelo materno. Y el último, el nombre del animal. Ahí está. Así termina lo que es el registro genealógico. Ahora ya, de aquí en adelante, todas las hijas e hijos de Jacinta son puros de pedigree, con su registro genealógico. Pero empecé acá, empecé con el libro I. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a hacer, en el caso del libro abierto, el registro de la vaca Born Swiss. Pero ese es en la raza Born Swiss. Profesor, ¿y en otra asociación cambiará? Sí, algunas lo cambian, pero la verdad es que yo he visto varios registros y casi todos siguen las mismas tendencias. Prácticamente no cambian. En perros, en vacunos, en caballos, siguen la misma nomenclatura. Acá tenemos una cartilla del libro I. Ahí pueden apreciar en el libro I, programa libre abierto, este registro genealógico, este es en ovino. No hay mucha información más que simplemente quién es el propietario y cómo se llama el animal. Acá tenemos un libro I de una vaca Born Swiss. ¿Cómo se llama la vaca? Eliana. Y el propietario es SC, Elar Castillo Castro, que es el propietario, en este caso le han puesto sus siglas. Luego pasa al libro A, ¿no? Para pasar al libro A tenemos el provisional y el definitivo, debe cumplir con los mismos requisitos que es de la raza. Acá dice, por ejemplo, 4.000 kilogramos de leche por campaña de 305 días, 2 ordeños y edad adulta. Ese es en el caso de Costa. Lo mínimo que debe cumplir para pasar del provisional al definitivo. Y una vez que pasa el definitivo, continúa para pasar lo que es el registro genealógico. Acá tenemos un libro A. ¿Cómo se llama la vaca? Laura. ¿Propietario? LLA, ¿no? León Soluna Aguilar. Papá. Zeus, ¿no? Acá ya aparece el papá, ¿no? Ahí está Zeus. Ya aparece el papá. Lo que decía, ¿no? Ahí están los 3 nombres. Y cuando tengamos a Laura, que la vamos a enseñar con todos los de pedigree que viene a criar, sí pasa de frente al registro genealógico. Acá, por ejemplo, exacto, pasa al siguiente paso ya de frente al registro genealógico, siempre se apareará con machos de pedigree. Y acá tenemos una cartilla ya final del registro genealógico. ¿Cómo se llama la vaca? Propietario. INIA, ¿no? Instituto Nacional de Innovación Agraria. Papá. Roque. Papá es Roque. Abuelo materno. Imperial, ahí está. Imperial. ¿Se dan cuenta? Y ya en el registro genealógico final ya tenemos la cartilla con papás y abuelos. En otras asociaciones, por ejemplo en Fedequinas, agregan bisabuelos también. Eso ya depende de lo que decide la asociación, pero acá ya tenemos la cartilla final. Acá, por ejemplo, este es de ovino, pero acá falta algo. ¿Qué creen que falta? Propietario es Casablanca.
Esta es una cartilla de registro genealógico final, ¿ah? Pero acá falta algo. El nombre de la... ¿Cómo se llama el animal? En este caso creo que es un macho. 1871. 1871. ¿Quién es el papá? No hay. Falta eso, ¿no? El papá es 1496. ¿Quién es el abuelo materno? 1558. No se le parece. ¿Dónde? Ah, ¿El abuelo materno? allá, 1018. El abuelo materno es 1238. Sí. Ah, sí, 18. Do- 18. No, 1238. 1238, ese es el abuelo materno. O sea que el nombre debió haber sido Casablanca 1496 1238 1871. Parece el nombre del telefónico internacional. Qué feo. Ese debió haber sido el nombre final, pero obviamente no está firmado porque faltó todo eso, ¿no? Este es una nomenclatura que utilizamos siempre para ver un registro genealógico a través de un programa libro abierto. La gran mayoría utiliza el libro abierto, por si acaso. No es algo de extrañar, porque todos siguen la misma nomenclatura. Este, por ejemplo, es el caballo de paso fino colombiano. Acá se da cuenta papá, abuelo y bisabuelo le agregan. Y a la vuelta le ponen la foto del caballo. De perfil, de costado, de atrás. Ahí le ponen su foto del caballo. Si lo vamos a vender, ahí tiene transferencia. ¿A quién le vendiste? Se vende con todo su cartilla. Es como vender un carro, ¿no? Hace su transferencia. Todo aparece ahí cuando estás trabajando con animales ya de pecho. Tiene que estar registrado. Acá tenemos una lista de toros. Este es el Banco Nacional del Cerdo. Es una lista antigua, pero solamente me interesa esto para que vean los nombres. Ahora que sabemos cómo es la nomenclatura de un animal puro de pedigrí, acá podemos ya ver un montón de cosas con solamente saber el nombre. Acá tenemos el número de registro genealógico, la raza, el nombre del toro. Este es el mérito genético del toro para la producción de leche y el precio de la pajilla del toro. Miren este toro, el toro Antonio. ¿Quién es el propietario de Antonio? Patito, ¿no? Establo Los Patitos, que quede mi año. Ahí está el establo Los Patitos. ¿Quién es el papá? Goldberg. ¿Quién es el abuelo materno? Sabre. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya con solamente ver el nombre ya sé toda la información. El toro Atila. Atila, Chapo, ¿no te gusta? Raza Holstein. ¿Propietario? Camay. No es el jabón, por si acaso. ¿Qué cosa es Camay? Cooperativa Agropecuaria Martínez de Monaqué, que está en los Santa Juana, Medio Mundo Huacho. Todo eso es Camay. Claro, lo ponen en sigla, ¿no? Porque no está tan grande. Papá, Dynamite, ¿no? Abuelo materno, Spirit. Así le he puesto el nombre. ¿Quién dice que no tenemos a Messi? Está Messi. Propietario. Molinero, la pinchitosa, lo de la agraria le ha puesto su nombre, Molinero. Papá, Bol. Abuelo materno, Coso. Ahí está. Ahí está también Predilecto, Rómulo. Hubo un tiempo que también estaba Remo. Sí, estaba Remo también, pero Remo no tenía buena producción o buen valor genético y se fue a acabar así. Pero quedó su bonito Rómulo. Acá al costado tenemos su valor genético. Acá dice más 1300 libras de leche. ¿Qué cosa significa más 1300? Significa que si utilizo a Rómulo, las hijas de Rómulo van a producir 1309 libras más de leche que la población actual. Eso significa. Si la población actual produce 20.000 libras, pues con Rómulo voy a producir 21.309 libras de leche en campaña. Eso significa el valor genético que ven ahí. ¿Cuál de estos Holstein tiene mejor valor genético? Herodes, ¿no? Herodes tiene buen valor de mérito genético. Y tiene buen valor de mérito genético porque el papá es un toro muy famoso. El papá es el toro Planet. Y el abuelo materno, Blitz Jeans. Hay toros muy famosos en el mercado internacional. Hay toros, por ejemplo, Planet es un toro muy famoso que tiene muy buenas crías. Blitz también es un toro muy bueno. Planet, Blitz, George, Man, Freddy, Toy Story. No, de verdad, hay toros que se llaman Toy Story y Toy Story 2.
Toy Story 3 también hay, no sé si hay Toy Story 4. Pero existen esos toros, y esos toros son muy, muy famosos. La gente que cría de esos toros. Ahí está bien claro, miren por qué. Porque tiene buen valor genético. Miren, hijo de Plan y nieto de Fritz James. Es un toro muy, muy bueno. Acá tenemos Bron Swiss, Elipsis Jacarero, Jersey, Rocky, Gir es Renato y Charlie, Girolando, César, Blonda Quité, Francis y Serge, Cimental Flavy, Hércules, Maxi, Yaguar y Duracocha. Ahí está. Esos son los toros que, bueno, en aquel tiempo, ese es 2015, ¿no? Esto es antiguo, pero ya pasaron a mejor vida, ya hay sus nietos que los han reemplazado. Pero ahí, como solamente ven el nombre, ya sabemos toda la información. ¿Ven? Entonces ya con solamente ven el nombre, ya saben perfectamente todo su pedigree. Ahora que ya saben la nomenclatura, pueden ustedes ver cómo es el trabajo pues, genético de los toros. ¿Quién es el papá? ¿Quién es mamá? Pero papá o abuelo materno, que es lo que nos interesa bastante en la producción genética del ganado. Ahora, esto es con respecto al registro genealógico. Ahora, ¿qué pasa con los registros productivos? Acá tenemos, por ejemplo, en este registro productivo se hace siempre de acuerdo al objetivo de selección, objetivo de producción, qué cosas queremos producir. Debemos tomar en cuenta factores que alteren esa productividad. Afecta el sexo, afecta la edad del animal, afecta el tipo de parto de donde viene. Esos factores que ustedes pueden considerar que afecta el rendimiento, también debemos considerarlo. Y para poder comparar equitativamente, lo que tenemos que hacer es estandarizar la productividad. No pueden comparar animales así a lo loco, debemos tomar en cuenta esos factores que pueden influenciar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el peso de nacimiento en corderos, ¿qué cordero pesa más? ¿Cordero que viene de parto simple o cordero que viene de parto triple? ¿Qué pesa más? Simple. El de parto simple, obviamente, porque es un bonito. Y cuando yo quiero comparar su peso de nacimiento, si yo comparo el de parto simple con el parto triple, por supuesto que el de parto simple siempre va a ser mayor. No quiere decir que sea el mejor, debo estandarizar ese rendimiento y compararlo como si fueran del mismo tipo de parto. Para eso hay fórmulas matemáticas que te permiten estandarizar esa productividad. Eso existe en la actualidad. Hay también factores de ajuste, hay números que pueden multiplicar o sumar al rendimiento para cambiar su valor de producción. Eso es muy común en animales, por ejemplo, para carne. Yo quiero comparar el peso del esteto, el peso del año, hay un factor de corrección que te permite sumar o multiplicar para cambiar ese valor. ¿Y en base a qué está ese factor de corrección? A la edad, al sexo, tamaño de camada, un montón de factores que pueden influenciar sobre ese rendimiento. En base a eso se crean los factores de corrección. Este es un factor de corrección aditivo. Cuando utilizamos factores de corrección aditivos, su nombre lo dice, solamente sumas lo que estás buscando, lo sumas al rendimiento que tienes. Al hacer eso, ¿qué cosa es lo que cambia? Solamente cambia la media, se mantienen las varianzas. ¿Veis que la curvita se ve igualita en todos los casos? Lo único que cambia es el promedio. Este, por ejemplo, es lo que ocurre con un factor de corrección para peso del destete en el caso de vacunos. Dependiendo de la edad de la madre, el peso del destete puede cambiar, y acá está. Cambia la medida. Eso ocurre con factores de ajuste aditivos. ¿Qué pasa con los factores de ajuste multiplicativos? Ahí está, multiplicativos. Cuando trabajamos con factores de ajuste multiplicativos, significa que no lo multiplica el rendimiento. Y aquí cambia la media y también cambia la varianza. En la actualidad, los factores de ajuste más utilizados son los multiplicativos, porque son mejores, ¿no? Cambian ambas cosas, ¿no? La medida y la varianza al mismo tiempo, y te da un mejor ajuste. Eso lo hace bastante para caracteres de peso. Por ejemplo, este acá es en ovinos, que ajustan el peso a los 120 días. Eso es lo que trabaja en este caso. ¿En qué influye el rendimiento de un animal? Siempre cuando vamos a registrar el rendimiento del animal debemos considerar todo lo que se pueda afectar el peso. Siempre el rendimiento que va a ser el fenótipo va a depender de la media, la genética y el ambiente. Pero siempre cuando medimos esto podemos cometer errores. Errores en la falla del equipo de medición, la precisión, mal manejo del equipo, son famosos errores humanos. Así que el modelo final
de este fenotipo, que es el rendimiento, se agrega el efecto error. Y aquí agregamos el efecto error. Matemáticamente eso lo trabajamos con modelos lineales. Ya en la actualidad se trabajan con muchos modelos lineales que incluyen este efecto error, y la idea es siempre reducir este efecto error. ¿Cómo vamos a hacer una buena reducción? Agregando más factores. Si yo me solo decir acá en otros factores, va a ser mucho mejor. De esa forma el error va a ser cada vez más chiquito. Por supuesto, ese es un aspecto. Otra cosa es evitar esos problemas. Y lo que siempre ocurre, mal uso de los equipos o mala lectura. Por ejemplo, ustedes saben manejar una balanza. ¿Han manejado una balanza? Sí. ¿Cómo funciona una balanza? Primero se pone el platito y después tiene que calibrar el filtro con el peso del plato. Pongo cero, ¿no es cierto? Calibro con el plato y lo pongo a cero, y luego pongo mi producto. ¿Y cómo sé que llega al peso? La aguja se queda quieta y marca el peso, ¿no es cierto? Y sí digital, pero más fácil, ¿no? Son del euro que marcó ahí, es facilísimo. Pero si yo le digo, ¿sabe manejar una báscula? ¿Cómo funciona una báscula? ¿Cómo sé que yo mido el peso en báscula? ¿Han visto alguna vez una báscula? ¿O han manejado una báscula? Es como una cosita para que tú lo veas. Es una barra, ¿no? Es una plataforma, aquí tienes una barra. ¿Y cómo sé que llega el peso de lo que estoy pesando? Cuando no choca, creo. La barra está en equilibrio. ¿Y cómo logras el equilibrio? Hay una pesita que vas moviendo, ¿no? Vas moviendo la pesita y cuando se equilibra, ahí marqué el peso. Por si acaso, así se usa una báscula. Hay muchos de ustedes que no saben usar una báscula, y son practicantes. En los hospitales. En los hospitales manejan, antiquísimo, ¿no? Ahora las clínicas tienen digital, ¿no? Pero los hospitales tienen esas básculas antiquísimas. Yo tenía practicantes que, bueno, no hice de la universidad, pero tenía practicantes que yo les dejé los sacos para que me pesaran y prepararan el alimento, y le dije, ¿sabe manejar la báscula? Sí, sabemos manejar la báscula, profe. Ya, le di la báscula y lo dejé ahí pesando. Un montón de sacos. El regreso después de almorzar, y cuando veo el registro, cada saco pesa 50. ¿Cómo va a pesar cada saco 50? Es imposible, no es perfecto. No, profe, de grave, yo puse acá 50 y ahí logré equilibrio, 50. No puedes, falta poner una pesita más. ¿Se acuerdan que hay una pesita que marca 50 más algo más? Ya faltaba esa pesita. Ahí recién marcaba el peso real. Ya, otra vez toda la chamba de nuevo. Ve, como 80 sacos eran, ¿no? Imagínense, el saco de 60, 70 kilos. Imagínense, un montón. Pero eso es porque no saben manejar el equipo. Obviamente ustedes, como buenos veterinarios, van a aprender a manejar todos los equipos que uno les pida. Van a practicar un montón. Entonces, siempre cuando veamos el rendimiento optimal, incluimos el factor de error. No queremos ese factor de error en lo que es la medición del equipo. Siempre cuando comparamos el rendimiento de animales, tenemos que considerar dos cosas: ambiente uniforme y grupos contemporáneos. Ambiente uniforme. La medición del rendimiento debe estar bajo condiciones uniformes, ya sean buenas, malas o regulares. Eso es muy, muy importante. ¿Qué pasa si yo estoy midiendo el peso de un animal que está en un ambiente bueno y el peso de otro animal que está en un ambiente, uno en un ambiente bueno y otro en un ambiente malo? Obviamente, ¿quién va a tener el mejor peso? El ambiente. Es obvio, ¿no? Entonces, cuando yo comparo los dos, va a parecer que el ambiente bueno es mejor, pero no lo sabemos realmente. Es que tuvo un buen ambiente, el otro tuvo un mal ambiente. Entonces, para poder hacer una comparación más justa, ambos tienen que estar en el mismo ambiente. Puede ser un ambiente bueno, malo, regular, pero que estén en el mismo ambiente. Solo así separamos toda la parte ambiental, y lo que es de diferente debe ser la parte genética. Ahí es la importancia de tener una comparación en ambientes uniformes. Ahí está. Solamente comparando el rendimiento de un animal en un ambiente uniforme, separamos los efectos genéticos de los ambientales. Ahí se puede saber. Profesor, pero yo tengo un animal que está en Lima y tengo el otro animal que está en Puno. ¿Cómo puedo yo entonces? No lo voy a traer acá. Ya es muy diferente. No te preocupes. Para eso están los modelos lineales que te digo. En tu modelo lineal, ahí agregas ciudad de nacimiento. Y cuando ya compares los animales, solita la estadística te va a decir quién es bueno con respecto al otro, considerando de dónde viene. Ya como que uniformiza el ambiente en la parte matemática. Eso se puede hacer en la actualidad, así que no hay ninguna limitación. Pero si yo tengo los animales en el mismo ambiente, pues mejor.
Ahora, hay muchos casos en donde la gente, y es entendible porque por obvias razones, a veces uno de sus animalitos es el favorito, ¿no? No sé si ha visto alguna vez cuando tiene su gallinita, su cerdito, su ovejita, uno es el favorito. Y como es el favorito, le dan más balanceado, más alfalfita, más todo, más cariño, le hablan, todo. Y al final, ¿qué resulta? Resulta ser que es un animal mucho más grande o mejor producción. Y todo el mundo dice, no, mira, este es mi mejor animal, este es el mejor que tengo yo. Bueno, es el mejor porque le das un ambiente diferenciado de los demás. Pero si a todos le hubieras dado lo mismo, y el mismo tipo de cariño y alimento, de repente por ahí había uno mejor todavía. Eso es un sesgo. Hay que evitar ese sesgo, ¿no? Siempre hay que ver a todos por igual. En el caso de grupos contemporáneos, siempre cuando comparamos animales se compara entre grupos contemporáneos. ¿A qué me refiero a grupos contemporáneos? Que nazcan en la misma época. No tiene mucho sentido que compare a un animal nacido en el 2001 con otro animal nacido en el 2002, ¿no? Hay mucha diferencia. Debo comparar entre grupos contemporáneos. Porque de repente, cuando comparo los pesos, puede salir por ahí que uno es bueno y otro es malo, pero de repente, justo en que nació en época de fenómeno del niño, es donde tuvo menor rendimiento. Claro, es un grupo completamente diferente. Se compara siempre entre grupos contemporáneos. Y ese grupo contemporáneo no tiene que ser sesgado. En otras palabras, siempre comparo con su promoción, siempre con lo que han nacido. Por ejemplo, veamos en el caso del toro peso del año. Yo quiero del torito, pues peso, más peso, ¿no? Porque me interesa la parte de carne. Tengo el toro A y el toro B. Imaginemos que solamente vemos esto. En peso, ¿quién es mejor? ¿A o B? El B, ¿no es cierto? El B es mucho mejor porque tiene más peso. Pero si yo te digo que el grupo contemporáneo del toro A pesa en promedio 940 y el grupo contemporáneo del toro B pesa en promedio 1060. Entonces, este de acá tiene 10 libras más que el promedio de su promoción, sus contemporáneos. Y este de acá tiene menos 10. Ahora, ¿quién es el mejor? El toro A, porque estamos considerando su grupo contemporáneo. Eso es muy importante. Debemos siempre comparar, tomando en cuenta ese grupo contemporáneo. Pero ojo, tiene que ser un grupo contemporáneo grande, o sea, una población bastante grande, no tiene que ser poquitos animales. Tiene que tener una buena cantidad. Entonces, para poder hacer un buen registro productivo, debo tomar en cuenta ambiente uniforme y grupo contemporáneo. Eso va a ser muy importante para poder comparar el rendimiento entre individuos. Ejemplo de formato de registro productivo, ahí está, por ejemplo en alpacas. Acá tenemos un registro de alpacas donde tengo acá el arete de la cría, el arete de mamá, papá, raza, sexo, color, peso, nacimiento, familia a la que pertenece y acá algunas observaciones. Siempre cuando coloquemos la información en el arete del animal, traten de colocar la información que les sirva. Por ejemplo, en esta empresa alpaquera, el arete tiene una codificación que le dice la edad del animal. O sea, no me dice la edad ahí, sino me dice un código que representa su edad. Por ejemplo, esta alpaquita que está acá nació en diciembre del año 2010 y es la primera alpaca en nacer. Eso significa, ese es el mes, el año y el número correlativo. Como es la primerita, le ponen 001. Esa alpaca que está acá nació en enero del 2008 y es la número 70 en nacer. Entonces, cuando yo veo el arete, nació en enero de 2008, ya sé la edad, la toque, ¿no? Puedo saber la edad aproximada. Es mucho más preciso que con los dientes. Esta alpaca, ¿dónde está? Es acá. ¿Cuándo nació? Enero del 2002, ¿no es cierto? Nació en enero del 2002 y es el número 149. Eso es lo que significa. Esta alpaca que está acá en amarillo, diciembre del 2001 y es el número 32 en nacer. Ahora, esta alpaquita de acá, un detalle. En el caso de las alpacas, los nacimientos son en época de lluvias, en la sierra. O sea, enero, febrero, marzo. Es la época de nacimientos. Ahí nacen todititas las alpacas, de ahí hasta el siguiente año. ¿Qué pasa con las alpacas que nacieron en diciembre? Su parto se adelantó. No es culpa, simplemente se adelantó el parto. Pregunta, esta alpaquita,
¿Quién es su grupo contemporáneo? ¿Los nacidos 2001 o los nacidos 2002? De esa plaquita, la que está marcada en amarillo, ¿quién es su grupo contemporáneo? ¿Nacidos en el año 2001 o nacidos en el año 2002? 2001. ¿Por qué 2002? Se adelantó, no es culpa de ella, ¿no? Se supone que debió haber nacido en enero o febrero o marzo de 2002, pero se adelantó al 2001. Entonces, a pesar de que el número me dice que es 2001, no sea muy mecánico, ¿sabes? Yo sé que ustedes, por ver el número ya de frente 2001, no es su grupo que le corresponde al grupo 2002. O sea, tiene que utilizar también el criterio, no sea de frente, le ponen al grupo que creen que es la fecha, ¿no? Hay que usar el criterio para colocarlo donde corresponde. Este es en el caso de un registro de producción de vaca lechera. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos registros? ¿Qué notan de diferente? ¿O no hay diferencia? ¿Hay o no hay diferencia? ¿No hay? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Los qué? Los ordeños. ¿Cuántos ordeños tiene una? Ahí tenemos 2 ordeños. Y en la otra ficha de producción tenemos 3 ordeños. O sea que este acá ordeña cada 12 horas y este acá ordeña cada 8 horas, ¿no? Ahí tenemos la diferencia entre estos dos. Obviamente, ustedes no es que siempre van a hacer, para todos los animales van a hacer 2 ordeños o 3 ordeños. No, eso lo deciden ustedes. Este estado lo hace 3 veces al día porque con eso tienen más rendimiento y tienen personal para eso. Pero el que no lo utiliza para 2 ordeños. En su trabajo de investigación se les pide crear una plantilla. Creen una plantilla de acuerdo a lo que ustedes van a producir y cuánto van a producir. En el caso de caprino lechero es lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen que crear su propia plantilla de registro productivo, como la que vemos acá. ¿Tiene que tener datos, profesor? No, no tiene que tener datos. No, simplemente crear la plantilla. No me interesa que tenga datos. Simplemente que tenga una plantilla que corresponda al objetivo de producción que ustedes van a plantear. Eso es lo que nos interesa en este caso. Bien, chicos, entonces hasta acá tenemos la parte del registro genealógico y el registro productivo. ¿Qué tiene como tarea? Como tarea es lo siguiente. Acá está la guía de prácticas. Esto ya lo tienen ustedes en su aula virtual. Y nos vamos a la primera parte que hay. ¿Dónde quedamos acá? Vamos a ver. Tarea. Ahí está la tarea grupal. Tienen que responder estas 6 preguntitas, ¿no? Ahí está, bien clarito, qué son los registros genealógicos, definan con sus propias palabras, qué información se encuentra incluida, qué son los registros productivos, qué información encuentra, o un gráfico que explique los pasos de una cabra swing. O sea, lo que he hecho ahí, pues ahora lo hacen pues, con sus propios nombres de toro, de vaca, ¿no? Hacen el esquema para que no se olviden. ¿Qué información se detalla en el libro I, libro A, registro genealógico? Esa información tienen que tenerla ustedes en su tarea. Se suponía que lo tenían que hacer acá, pero como les repito, como no hay computador aquí, lo van a tener que hacer más tarde o en casa como gusten. Ahí ya está publicada la hora del límite para presentar esta tarea, que es hasta hoy día, la medianoche. Ya tienen hasta hoy día, la medianoche, para presentar su tarea. Si desean, pueden ir a la sala de estudio que están acá, o como siempre dicen que hacen por drive y todo, y después nos suben a aula virtual. Entonces, como tenemos esa imagen acá, lo que vamos a hacer siempre es eso, ¿no? Vamos a hacer algunos pequeños ejercicios y luego ya ustedes desarrollan el ejercicio para presentar más tarde. De paso sí almorzamos, porque yo no creo que